Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿no? 7:10. Ya de aquí en adelante comenzamos a esta hora siempre. Por favor, me confirman si se escucha bien. No estoy un poco ronco, pero quería saber si se escucha bien. Bien, perfecto entonces. Bien, vamos a hacer un pequeño recordario de lo que hicimos ayer, ¿no? De este curso. Son dos en uno solo, ¿no? Es el control documentario y el tema del análisis de la realidad peruana. Vamos a hacer una cosa. Como son dos cursos, sería imposible dar los dos así combinados y nos confundiríamos, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, hoy, ¿qué vamos a hacer? La primera hora, yo voy a dar la clase del tema aduanero. Y en la segunda, ustedes van a hacer un trabajo sobre el tema del análisis de la realidad peruana. ¿Por qué se enseña análisis de la realidad peruana? Porque en el examen de IAT se enseña este curso, se pregunta, se da este curso, ¿no? Entonces de ahí es importante que ustedes tengan que conocer el análisis de la realidad peruana. Eso lo vamos a hacer a modo de trabajos prácticos y al final sí vamos a dar algún tema. Denme un segundito. Ya, perdón, tuve un problema aquí en casa. No, es uno, el tema del documentario, que eso lo vamos a dar en clases normal, y el tema del análisis de la realidad, que lo van a hacer a través de trabajos, y que en la última clase, previo al examen, vamos a dar una pequeña clase sobre ese tema, ¿no? Pero la primera hora, por eso quería que llegaran temprano, porque en realidad lo más difícil lo vamos a dar aquí, en el control documentario, que es en realidad el tema especializado, el tema aduanero, porque el tema del análisis de la realidad es en realidad, es en realidad, es un tema de, ¿cómo se puede decir? Contemporáneo, es algo que vivimos todos los días, es un tema diario, un tema que se ve a diario, ¿no? Ya después les explico en qué va eso. Entonces, regresando al tema de documentación aduanera, ayer habíamos visto cómo es el origen del comercio internacional, de dónde viene, ¿no? De dónde se da el nacimiento de esto. Y se da en el tema de la compra-venta internacional. Con la compra-venta internacional es que se comienza todo el circuito del comercio exterior. La compra-venta es esta operación que se hace entre dos sujetos de diferentes países, ¿no? Para que haya compra-venta internacional, para que se configure, los sujetos tienen que estar en dos países distintos. Uno tiene que estar en el Perú, por ejemplo, y otro tiene que estar pues en el extranjero. Cualquier país del extranjero que no sea Perú. Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, los Estados Unidos de América, Canadá, Japón, China, Corea, el que sea. Y cuando yo compro algo de ese otro país y lo traigo a mi país, se configura la compra-venta internacional. Y para que la compra-venta internacional funcione y se respeten los términos que se pactan, porque para uno, cuando uno gasta tanto dinero en un producto, no es tan sencillo como decir, oye, tráeme el producto, ¿no? Eso lo puedo hacer si me compro pues una polera de 20 soles, ¿no? Ah, bueno, 20 soles, ¿no? O de 30. Pero no voy a hacer eso para una máquina de $80,000, de $100,000, de $150,000,
de $500,000. Ahí ya, oye, fíjate, perder 30 lucas, bueno, pero perder $500,000, no es fácil, ¿ah? Imagínate, ¿no? Míralo en soles, 500,000 por 3.9, que es el dólar ahorita, más o menos. Estamos hablando de $2 millones. $2 millones. De soles, perdón. 2 millones de soles. No es poca plata. No es poquito, es un montón. Entonces necesitamos herramientas, necesitamos documentos que nos protejan, que nos cubran frente a un problema que pueda surgir en el trayecto, porque hay que recordar las características de la compra-venta. Si recordamos las características de la compra-venta, vamos a descubrir por qué es necesario que exista un contrato. Hay una característica, bueno, son varias en realidad, pero la principal es que la mercancía va a recorrer una gran distancia. ¿No? Va a recorrer, por ejemplo, si viene de China al Callao por barco, va a estar 45 días en el mar. Tú lo vas a recibir en mes y medio. Entonces, si lo compras hoy, que estamos 16 de junio, lo vas a recibir el 30 de julio. 31, ¿no? Julio tiene 31 de julio. O en agosto, quizás, si se retrasa la nave. Se va a demorar. Se va a demorar en llegar a... No es fácil. Tienes que tener un instrumento que te defienda. Hay que recordar también que se presentan legislaciones distintas. Si tú le compras a China, la legislación de Perú no tiene nada que ver con la de China. Nada que ver. La legislación de China y la del Perú son muy distintas. El Perú, legalmente, en tema de policía, en tema de cosas legales, no tiene injerencia en China. Yo no puedo llevar a un policía de la Policía Nacional del Perú a que detenga a alguien en China. Yo no puedo hacer eso, porque la Policía Nacional del Perú no tiene injerencia en los asuntos de China. Así como el policía de China no puede venir a detener a alguien al Perú. Es imposible. Entonces, si pasa, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando yo tengo un problema con alguien que no me quiere entregar algo que yo le compro, voy con la policía. Le llevo al policía, el policía hace su parte y nos puede ayudar a solucionarlo. No, eso es acá. Pero ¿y en China? ¿Cómo hago? Si me estafa. O si no deja o no me entrega la carga. ¿A dónde recurro? Con mi contrato de compra-venta puedo recurrir a estos grandes organismos internacionales. Por ejemplo, la OMC. La OMC, cuando los países firman el acuerdo de la OMC, cuando firma el acuerdo de la OMC, se comprometen a cumplir con las disposiciones que están dentro de este acuerdo, ¿no? Que es el acuerdo del valor, que eso lo verán o ya lo vieron en valoración. En valoración se habló sobre los métodos de valoración, sobre el acuerdo de valoración. Los que aún no han visto valoración ya lo verán cuando les toque. No hay que recordar que este es un curso intensivo y es por eso que algunas cosas se dicen tan rápido, no hay que olvidarnos de eso. Este curso que estamos hablando es intensivo, ¿no? Es el intensivo. Entonces, para que un contrato de compra-venta sea efectivo, para que funcione y para que sea más fácil interpretarlo, la Cámara de Comercio Internacional, sus siglas de la Cámara de Comercio Internacional son la famosa CCI, o también en algunos lugares la van a escuchar como ICC. ICC es en inglés, International Chamber Commerce, no Commerce Chamber, Commerce, algo así. Y en español es CCI, Cámara de Comercio Internacional. Lo mismo, nomás al revés, porque uno está en inglés y el otro está en no. Acuérdense que los adjetivos en inglés son adelante, son al principio, ¿no? En español son al final. En este caso,
la Cámara de Comercio Internacional ha creado un instrumento que ayuda a comprender mejor y a definir mejor en los contratos de compra-venta el tema de responsabilidades. Porque el contrato de compra-venta, ¿para qué se hace? También, adicional, entre muchas cosas, se hace para deslindar responsabilidades y para definir quién es responsable de cada qué. Responsable de cada cosa. Recuerda, la carga, cuando uno compra una carga, esta carga no llega por arte de magia a tu casa o a tu almacén. No, hay sujetos que intervienen en mover esta carga, en traerla a este país. No es que tú la compras y por arte de magia todo el... No, tú compras la carga, pero tienes que preocuparte de quién la va a traer, de quién la va a llevar al puerto, quién te va a hacer los trámites allá en origen, quién lo va a subir al barco, quién lo va a descargar cuando llegue al... Tienes que preocuparte de todo eso, porque es tu carga. O sea, el principal preocupado de que esta carga llegue con bien al Perú eres tú. ¿No? El principal responsable de que la carga llegue a su destino eres tú. Nadie más. Tú y nadie más que tú. Como dueño de la carga. Entonces es importante conocer los Incoterms. Porque los Incoterms lo que hacen es definir puntos de entrega y definir transferencia de responsabilidad. No, los Incoterms lo que van a hacer es decir, oye, tú vendedor, a ti te toca comprar o te toca contratar esto, esto y esto. Tu comprador, a ti te toca contratar esto, 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 dependiendo del Incoterm. Los Incoterms son 11. Cada uno tiene responsabilidades distintas. En algunos son menos responsabilidades para el vendedor, más para el comprador, y en otros es viceversa. En otros es mitad-mitad. Lo más importante, y yo creo lo más recomendable en estos temas, es que sea mitad-mitad, ¿no? Mitad de responsabilidades para el vendedor y mitad para el comprador. No es bueno tampoco el comprador asumirse toda la responsabilidad, ni tampoco es bueno dejarle toda la responsabilidad al vendedor. No es bueno. Lo bueno es que sea 50-50, 50-50. 50 para ti, 50 para mí. No me complico yo, ni te complicas tú. Y tú cumples lo que es más fácil cumplir a ti, y yo cumplo lo que es más fácil cumplir a mí. Menos gasto, menos problema, menos dolores de cabeza. Entonces, el Incoterm lo que va a decir es una regla. Acuérdate que no es una ley, es una regla. La Cámara de Comercio Internacional sugiere utilizar los Incoterms. No te dice, oye, úsalos. O sea, no, sugiere. Es una sugerencia. Dice, oye, te sugiero utilizar los Incoterms. Pero la aduana peruana lo que ha hecho es decir, ok, pero toda carga que entra al Perú tiene que tener un Incoterm. La legislación internacional no te obliga, pero yo sí te obligo. Entonces, los peruanos ya sabemos que siempre tenemos que recomendar a los exportadores que venden al extranjero y a los importadores que compran del extranjero, ya sabemos todos que tenemos que exigir el uso de Incoterms. Por más que sea porque no sea una ley, ¿eh? Por más que no sea por más que sea una regla, la aduana peruana ha dicho, ok, no es una ley, perfecto, pero yo sí lo voy a hacer ley en otro lado, con otra norma. Entonces es importantísimo y es imperativo, obligatorio para desaduanar una carga en el Perú que tenga Incoterm. Eso es obligatorio, no puede dejar de haber Incoterm. Hay una contradicción, por supuesto, pero aquí la autoridad aduanera en el Perú es la SUNAT. Y lo que la SUNAT diga, tenemos que hacer caballero, ¿no? Entonces los Incoterms son 10, son 11, perdón, los que están viendo ahí. Estos son los Incoterms de la versión 2020, la versión actual. Se actualizó el año pasado, ¿no? Veníamos de la versión 2010, 10 años con esa versión. O sea, se actualiza generalmente cada 10 años. Ya no es que se tenga que actualizar cada 10 años. Generalmente, hasta el momento han sido cada 10 años. Pero podría haber
un gran cambio en el mundo del transporte, por ejemplo, y quizás la modificación sea en el 2025 o en el 2024, no sabemos. Puede ser, quizás no. Entonces, al momento la versión actual es la 2020 y es la que yo les voy a enseñar, la versión actual. Las versiones anteriores no les voy a enseñar. No es que ya no se usen, se pueden usar, pero lo correcto y lo más moderno, lo más específico para usar es la 2020 porque es la actualizada. ¿Ya? Versiones anteriores, ¿cuáles son? La 2010, la 2000 y la 90, ¿no? Más o menos por ahí nacieron, ¿no? 90, 2000, 2010 y ahora tenemos la cuarta versión del 2020. ¿Quién hace estos cambios? La Cámara de Comercio Internacional. Ellos son los encargados. Si yo en el examen te pregunto, ¿quiénes postulan los Incoterms o quiénes han creado los Incoterms? La Cámara de Comercio Internacional, también conocida como CCI. La CCI, Cámara de Comercio Internacional. Esa pues se pregunta para el examen, ¿no? Apúntenlo, porque eso no está en la diapositiva. Apúntenlo. La CCI, Cámara de Comercio Internacional. Vamos a comenzar a ver uno y cada uno de los Incoterms, ¿no? Empezando por el Incoterm Xworks. El Xworks. ¿Por qué empezamos por el Xworks? Porque el Xworks es el Incoterm que menos te da. Menos te da. Miren lo que dice. El lugar de entrega, acuérdate, el Incoterm define lugar de entrega y define transferencia de responsabilidad. Y dice, lugar de entrega, entregado en fábrica. Ahorita explicamos a qué se refiere. La modalidad de transporte, multimodal. Cuando es multimodal, es cuando se puede utilizar más de un medio de transporte. Traduciéndolo a los Incoterms, multimodal será cuando no se limita a un solo transporte. Quiere decir que el Xworks se puede usar en aéreo, se puede utilizar en marítimo, se puede utilizar en terrestre, se puede utilizar en fluvial, se puede utilizar en lacustre. En cualquier medio puedes utilizar Xworks, en cualquier modalidad de transporte. Aéreo, marítimo, fluvial, carretera, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier modo. Van a ver más adelante que hay algunos Incoterms que solo se pueden utilizar en modo marítimo. Por eso la aclaración. Por eso hay que hacer siempre la aclaración. Porque hay Incoterms que solo se pueden utilizar en modo marítimo. Hay algunos que sí. Los demás se puede utilizar en cualquier modo. Por ejemplo, el Xworks. Las obligaciones son mínimas para el vendedor. La mayoría de obligaciones son para el comprador. O sea que si tú compras una mercancía en Xworks, la mayoría de obligaciones son para ti. Porque el vendedor tiene obligaciones mínimas. Ahorita le explicamos por qué. Y los riesgos son transferidos al comprador en las instalaciones del vendedor. Xworks quiere decir entregado en fábrica. ¿Qué es entregado en fábrica? Tú contratas o compras una computadora y la compras en Xworks, en Incoterm, ¿no? Cuando haces tu contrato de compra-venta, dices, ok, yo quiero que me la vendas en Incoterm Xworks. Excelente. ¿Qué van a hacer? Van a fabricar la computadora, le van a poner un embalaje primario, su cajita primaria, no el embalaje bruto, ese grandote con el que viene al pedo, no, sino su cajita, la cajita que abres y de ahí sacas la computadora. Esa cajita, eso te van a dar. Y te van a dejar tu carga, literalmente van a sacarla de la fábrica y te la van a dejar en la puerta. Ahí te la van a dejar. De ahí en adelante es tu problema. Porque lo has comprado en Xworks. Es tu problema. Es tu palta, mejor dicho. Tú mismo eres. Tú tienes que ver de contratar a alguien que se la lleve al aeropuerto. Tú sabes un ejemplo claro de venta en Incoterm Xworks. Las vacunas de Sinopharm. Ustedes se acuerdan, esto fue en enero. En enero hubo un gran problema con las vacunas, ¿no? Ya las habían comprado 1
me acuerdo mucho, ya los chinos habían soltado la vacuna, ya las habían dejado ahí. Pero ¿qué había hecho el eficientísimo Estado peruano? Había comprado en Xbox. Había comprado en Xbox. ¿Y qué habían hecho los chinos? Bueno, me la compré en Xbox, yo la vacuna la fabrico, no la dejo fuera porque son vacunas, se pueden malograr, pero las voy a tener aquí en mi almacén hasta que tú envíes a alguien a recogerlo, porque tú has contratado en Xbox. La carga se queda acá hasta que tú vengas a recogerla. Traer vacunas no es como traer pues una computadora. Para traer vacunas tiene que ser pues un avión, primero que tiene que ser carguero, no puede ser de pasajeros, ¿no? Segundo, que tiene que tener un sistema de criogenización o un conector para estos tanques, ¿no? Que los que vienen las vacunas. Entonces era una logística tremenda, ¿no? Había que mandar un camión especializado que nos diera las vacunas, que las llegara al aeropuerto, tener bien fina la coordinación porque el avión salía. Era una logística endemoniada, endemoniada. Y peor aún, que como el Estado peruano es peruano, conoce Perú, pero no conoce de China. Entonces no sabe en China quién le puede hacer la gauchada de llevarlo del aeropuerto, de la fábrica al aeropuerto, de embarcarlo, hacer los trámites de aduana, que venga, o sea, era un dolor de cabeza. Ustedes se dan cuenta, las vacunas estaban desde el 15 de enero, ¿eh? Al Perú llegaron 15 de febrero. ¿Por qué? Porque hasta que encontraron a alguien que les ayudara, al final contrataron a DHL. No, DHL hizo toda la logística. Salió un ojo de la cara, pero fue necesario hacerlo, ¿no? Ya luego, después evaluaron y ya compraron en otros Incoterms. Es por eso que las vacunas llegan muchísimo más rápido hoy en día, ¿no? Y eso está permitiendo, pues, que la gente se vacune más rápido y mira, si vacunamos más rápido, más pronto saldremos de esta situación, ¿no? Porque la única forma de salir de esta situación que estamos viviendo es vacunarnos. La única forma, no hay otra forma. No vacunar al 70% de la población y lograr la inmunidad de rebaño. Y con eso ya, bacán, salimos, regresamos pues a algo de nuestra vida antes de la pandemia, ¿no? Algunos se acordarán todavía, ¿no? De su vida antes de la pandemia, ¿no? Yo, bueno, al menos yo lo que hacía viernes, sábado y domingo era salir a pasear con mi familia, ¿no? Ya no puedo, eso es lo que más me duele, ¿no? Yo no soy de tomar nada nunca, ¿no? Pero bueno, algunos sí, se iban los sábados, tomaban su cerveza, ¿no? Claramente aceptable, ¿no? Pero hoy no se puede hacer ni uno ni la otra, ¿no? Y si lo haces, te estás exponiendo pues al contagio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el Xbox? Te lo van a dejar en la puerta de la fábrica. Y de ahí tú tienes que ir, contratar un transporte en China, estamos hablando de un ejemplo de China, que el transporte lleve al aeropuerto, contratar una agencia de aduanas en China para que te haga el trámite de exportación, contratar el aeropuerto en China para que embarquen tu carga, contratar el flete de China al Perú. O sea, comprar en Xbox es un verdadero problema. No conviene. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad recae sobre ti. Toda. Y son cosas que tú no puedes controlar. O dime tú, para comprar una laptop, tú te vas a ir a China dime tú sinceramente, quiero que me respondan. Tú sinceramente, si tú compras en China, en Xbox, tú vas a ir a coordinar transporte con los chinos, a que vaya un transporte a recoger la carga. ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? O sea, ¿te convendría comprar en Xbox, mejor dicho? O sea, no te convendría. No te convendría. ¿Sabes por qué no te va a convenir? Porque tiene que hacer una coordinación endemoniada. Endemoniada. No. Entonces, hay que tener cuidado.
Hay que tener mucho cuidado ahí. A ver. Sigamos con el siguiente. A ver aquí, un segundito. Un segundito. Ya, perfecto. Continuemos. Tenemos el siguiente Incoterm que tenemos es el FCA. Lo leo y luego le explico. Primero, entregado al transportista. Es un término versátil. Ahorita les explico qué quiere decir versátil para este punto. Usado en multimodal. Se puede usar en marítimo, en aéreo, en terrestre, en cualquiera. El lugar de entrega puede variar según la negociación. Se le transfiere la responsabilidad al comprador una vez la carga sea entregada al responsable del transporte. Entregado al transportista. Eso quiere decir FCA. FCA quiere decir Free Carrier. ¿No? Free Carrier. Free Carrier es entregado al transportista. ¿Por qué es un término versátil? Porque primero es el más usado. Es el más usado. ¿Por qué? Porque en este término, la carga, el fabricante o el vendedor, no te la va a dejar ahí en la puerta de la fábrica, no. Se la va a dar al que te la va a traer al Perú, que es el transportista. Se la va a entregar a él. O sea, él, el transportista, va a hacer todas las coordinaciones en China que tú, estoy poniendo el ejemplo de China, eso en cualquier parte del mundo, va a hacer todas las coordinaciones con los chinos, todas las coordinaciones que tú debiste haber hecho si hubieras contratado Xworks. Si tú hubieras contratado Xworks, hubieras tenido tú que hacer todas las coordinaciones. En este Incoterm, ¿qué hace el transportista? Realiza las coordinaciones para entrega de la carga. Y te la trae al Perú. Por supuesto que ahí hay un tema de, por lo que dice que el lugar de entrega puede variar según la negociación, porque tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Que te lo entreguen en el aeropuerto nada más, o que te lo entreguen a la mitad del camino, o que te lo entreguen en la puerta de la fábrica incluso, ¿ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que en uno se lo van a dejar en la puerta de la fábrica y ahí lo van a dejar, y en este no lo van a dejar ahí, se lo van a entregar a él. Él ya lo va a recoger y se lo va a llevar. Y va a hacer todo lo que tenías que hacer allá. Es por eso que este Incoterm es muy recomendable, sobre todo cuando son las primeras importaciones que queremos hacer. No se vayan a olvidar nunca que cuando ustedes hagan o quieran hacer, yo espero en algún momento también hagan alguna importación y que les haya servido todo esto que les estoy enseñando, ¿no? Utilicen el Incoterm FCA. El FCA en aéreo es el mejor. En marítimo hay otro que es mejor. Pero yo no creo que cuando uno haga su primera importación la va a hacer marítima. Muy difícil. No, muy difícil que sea marítima la primera importación. Puede ser, ¿ah? Puede ser, yo no digo que no. Pero muy difícil. Me parece que más sencillo es importar cosas pequeñitas por la vía aérea. Yo creo que es más recomendable. Pero si uno quiere, pues, su primera importación, traerse 20 contenedores de China, pues adelante, ¿no? Mejor, está bien, háganlo. Pero yo creo que es un poco más difícil. Tenemos el Incoterm FAS, FAS. Esto en inglés quiere decir Free Alongside Ship. Los nombres de los Incoterms son las siglas en inglés, ¿ya? Pero yo le estoy poniendo abajo la traducción al español. El Incoterm FAS en inglés quiere decir Free Alongside Ship. En español quiere decir libre al costado del buque. Buque. Y es un término usado en transporte marítimo. ¿Alguien me puede decir, haberse dado cuenta, por qué el FAS
es solo de uso marítimo, le pongo un 20 al que me dice. ¿Por qué el FAS? Por el mismo nombre, sácalo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el FAS es solo de uso marítimo. Por el buque, muy bien, Noelia. Por el buque, pues. Buque solo puede haber en marítimo. No va a haber un buque aéreo, no hay un buque que le vas a poner alas, ¿no? O un buque que le vas a poner ruedas y va a venir por carretera, ¿no? No, el buque solo es marítimo. El buque es un vehículo, ¿no? De transporte que viene por mar. El buque solo viene por mar. Entonces, desde su nombre, desde el nombre, ya tú te das cuenta. Y más, en inglés es más fácil, porque en inglés es ship, y ship es barco, ¿no? Es barco, los buques están en el mar. Por eso que es un término usado solo en marítimo. La entrega se produce en el país de origen. Entiéndase país de origen como el país donde se embarca la carga, no necesariamente donde se fabrica, pero sí donde se embarca. Cuando el vendedor entrega la carga al costado del barco en el muelle del país de origen, ¿no? Va el vendedor, contrata toda la logística hasta dejarlo al costado del barco. Va al puerto, lo deja al costado del barco y lo deja ahí. Lo deja ahí, ¿eh? Literalmente lo deja ahí, para que tú hagas la coordinación para que lo suban. Y lo dice, ¿no? No incluye el gasto de subirlo y o trincarlo en el buque. Y acá también entra la señora coordinación, porque hay que coordinar con tú peruano, tienes que coordinar con un puerto, el puerto de Hamburgo en Alemania, el puerto de Rotterdam en los Países Bajos, el puerto de Barcelona en España, cualquier puerto. Es una ruptura de cabeza, porque tienes que coordinar con extranjeros. ¿Qué tienes que coordinar? Primero, que el transportista lleve la carga cuando el barco esté ahí. Uno nunca sabe cuándo llega un barco. Los que ya trabajan en aduanas, y bueno, cuando trabajen se van a dar cuenta, nosotros en nuestro trabajo, en ese trabajo no dormimos, ¿ah? Nosotros no dormimos. Cuando hay operativo de barco, cuando intentamos estar, el barco puede llegar a las 8 de la mañana, como puede llegar a las 4 de la mañana, como puede llegar a las 2, como puede llegar Navidad, puede llegar, yo he tenido un montón de veces naves que han llegado 24 de diciembre, 11 de la noche, y he tenido que estar en la oficina con mi equipo trabajando. Y nos hemos quedado hasta las 3, 4 de la mañana, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de mi hijo, mi cumpleaños, 28 de julio. Así es esta chamba. Esta chamba es bien fregada. Eso tampoco te vamos a mentir, ¿no? Pero si primero que es bien remunerada y segundo que aprendes. O sea, hay que aprender de todo, pero lo que sí hay que pagar derecho de piso. Eso sí no te voy a mentir. Entonces, tienes que estar atento a que la nave entre al puerto de allá, a que lo reciban la carga, a que la dejen al costado y no se la roben, a que venga la pluma o la grúa, no, ahora más son grúas, a cargar el contenedor o la carga y subir, bueno, más contenedor, no, porque es marítimo. Subirla al barco y trincarla en el barco. Es una coordinación también de la patada, pero hay gente que prefiere comprar en FAS. Por ejemplo, ¿qué gente hace esto? Las personas que traen, que importan mercancía de gran volumen. Mercancía para minas, para explotación de suelos, para fabricación de minerales, ¿no? Ellos importan mercancía de gran volumen o tamaño y prefieren contratar FAS. ¿Por qué? Porque coordinan con los puertos mejores tarifas de carga, ¿no? Mejores tarifas. En realidad, para contratar FAS, tienes que ser una empresa grande, ¿no? Tienes que ser una empresa muy grande, de renombre, con mucho poder económico y sobre todo con poder de negociación extranjera, ¿no? Sobre todo con poder de negociación extranjera. Y llegamos a mi Incoterm favorito, el que yo le recomiendo a todos mis clientes cuando quieren hacer marítimo, ¿no? Cuando quieren hacer marítimo, yo recomiendo FOC. Cuando quieren hacer otro modo, recomiendo FCA. Pero el FOC es más completo que el FCA. Lo único malo que es solo para tema marítimo, ¿no? Solo es para tema marítimo.
es una opinión personal. ¿Ah? Otro profesor, otra persona puede tener una opinión distinta del Incoterm. Para mí, el mejor es el FOC. Te explico por qué. Dice, Incoterm FOC, libre sobre la borda del buque. Por eso es solo marítimo, por la palabra buque. Término usado en transporte marítimo. La mercancía se entrega en el país de origen. Entiéndase país de origen como país de embarque, el país de donde sale la mercancía. Trincada sobre la borda del buque. Te explico en un momento qué es trincado. Es uno de los incoterms más usados y conocidos. No confundir con el precio o valor FOC. El precio o valor FOC pertenece a la tributación aduanera. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando del Incoterm FOC. En algún momento vas a escuchar el valor FOC por ahí. Oye, ¿cuál es el valor FOC? No es que esté completamente no relacionado con el Incoterm, pero es diferente, es distinto. Y el valor FOC eso lo ven en valoración. Nosotros acá estamos hablando del Incoterm FOC. Es libre sobre la borda. ¿Qué quiere decir? La borda del buque es el piso del buque. Encima, ¿no? Encima donde caminan los marineros, donde están, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, bueno, aquí no, este es el puerto, no se ve el barco, ¿no? La borda del buque es el piso del barco. Entonces quiere decir que ¿cuándo es FOC? Cuando está libre encima de la borda del buque, cuando ya subió al buque. Subido, suelto y colocado en el piso del buque, a eso se le llama trincar. Trincar. Por eso que dice que el Incoterm FOB o FOC es trincado sobre la borda del buque. ¿Y por qué es el Incoterm que yo más recomiendo? Porque en el FOC ya te evitas cualquier coordinación en el extranjero. Cualquier coordinación, no tienes que hacer ninguna, porque el vendedor se ha ocupado de entregar la carga encima del medio de transporte, colocado y acomodado, simplemente para que el barco salga y lo traiga al Perú. No tienes que hacer ninguna coordinación con el extranjero, porque ya el extranjero cumplió, lo dejó ahí. De ahí más adelante podrá por algún Incoterm contratarlo, pero él ya no influye en nada porque eso ya salió de su jurisdicción, ya la carga ya se fue. La carga se fue. Y bueno, la carga viene para acá. Entonces, para mí, como recomendación, es el mejor Incoterm. Es el mejor. Tenemos el CFR, ¿no? El CFR es costo y flete. ¿A qué se refiere costo y flete? Costo se refiere al valor de la mercancía y adicional pagarás el flete. Flete es el concepto de transporte. Tú también puedes comprar así. Puedes decirle a tu proveedor, oye, ¿sabes qué? No me quiero hacer problema. Cóbrame cuánto me cobras por la mercancía y cuánto me cobras por traerla. No quiero negociar, no quiero hacer nada. Quiero simplemente esperar a que me la traigan. Entonces, está el CFR. Existe el CFR. Es un término usado en transporte marítimo. Solo es para el marítimo. La transferencia del riesgo, o sea, el momento en que deja ser del vendedor el riesgo de pérdida, de golpe, de cualquier de estas cosas, eso se le llama riesgo, ¿no? La transferencia del riesgo en el CFR se realiza trincado en la borda del buque. O sea, cuando está subido al buque, mira, es igual que en el FOC. Es igual que en el FOC. ¿eh? En el FOC también es trincado en la borda del buque. Y dice, si bien es cierto, a diferencia del FOC, el vendedor contrata el flete, el riesgo del trayecto es del comprador, por lo que se debe contratar una póliza de seguro. O sea, quiere decir, él lo contrata, el vendedor, pero el riesgo es tuyo. Si se pierde, tu responsabilidad. O sea, es un Incoterm un poco incompleto, ¿no? O sea, yo diría que es el mejor, pero ¿por qué no es el mejor? Porque es lo mismo que el FOC.
Y acá estás pagando un flete que tú no sabes si te lo están subiendo, porque tú no sabes si es lo que en realidad estás pagando. En cambio, en el FOB, como es el mismo riesgo, en riesgo no hay diferencia, pero en pago sí puede haber diferencia, porque tú puedes contratar un flete de acá, porque hoy se puede, un flete internacional lo puedes comprar acá para que vayan a recogerlo a China y capaz te sale más barato. Cuestión de negociación. Es cuestión de negociar nada más. Tenemos el CPT, que el CPT es una calca del CFR, ¿no? Es una copia del CFR, pero el CFR es para marítimo. El CPT es para cualquier otro medio de transporte, no para aéreo, para... Un gemelo del CFR es el CPT, ¿no? Para este tipo de modalidad, ¿no? Que las modalidades que no son marítimas. El CIF quiere decir en inglés Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Es un término usado en marítimo. La transferencia del riesgo se hace sobre la borda del buque, igual que en el FOB, pero el vendedor debe contratar el flete y el seguro, colocando al comprador como beneficiario. O sea, ¿cuál es la diferencia acá? El riesgo sigue siendo tuyo, ¿eh? Pero ¿quién contrata el flete y el seguro? El vendedor. Por supuesto que en el seguro te pone a ti como beneficiario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la carga se pierde, se cae, se golpea, se pierde, se la roban, pasa lo que puede pasar, el seguro te va a reconocer a ti, pero el seguro de él. O sea, podría ser un seguro de China. Entonces tú tendrías que ir a China a reclamar, imagínate. Por eso no convienen estos incoterms. Mejor sería comprar FOB, tú contratar tu flete y tú contratar tu seguro de acá. Para que cualquier cosa reclames, ¿dónde? Acá. Y acá hay buenas aseguradoras, ¿no? La Positiva, Macfre, Rima, Pacífico Peruano Suiza, Seguro Falabella, etcétera, etcétera, etcétera. El CIF es marítimo. El CIP es lo mismo que el CIF, pero en multimodal. No son sus gemelitos, porque uno es solo para marítimo y el otro es para los demás modos, aéreo, terrestre, fluvial, etc. Y tenemos los Incoterms D, que son los tres últimos, ¿no? Está el DAP, el DPU y el DDP. Estos tres Incoterms, ¿por qué no los explico a profundidad? Porque en realidad esto es como un repaso. ¿Ya? Esto, ¿dónde lo van a ver bien? En operativa del comercio exterior. Los que ya lo vieron ya lo saben. Los que no lo ven, los que no saben, simplemente le estamos dando un inicio y vamos a profundizarla en cada uno cuando veamos operativos. El DAP, el DPU y el DDP, ¿cuál es la peculiaridad de estos Incoterms? Que todos se entregan aquí en destino. O sea, te contratan el flete hasta aquí. En el DAP, por ejemplo, ¿dónde se entrega? Se entrega en el lugar que tú le digas, lugar convenido. En el DPU se entrega en el lugar que se descarga. Y en el DDP se entrega en la puerta de tu casa o en la puerta de tu almacén, con los impuestos de aduanas pagados. O sea, el DDP, ¿quién contrata un DDP? Aquel que no quiere hacer ningún esfuerzo en el comercio internacional, que tiene el dinero suficiente para contratar a otros para que le hagan su trabajo. No se quiere complicar. Hay un montón de importadores que no les gusta complicarse, no les gusta. ¿Y qué hacen? Recurren al DDP. ¿No? El DDP es todo completamente pagado por el vendedor. Obviamente que tú le pagas al vendedor. Mejor dicho, es todo completamente contratado por el vendedor. Es lo opuesto al export, ¿no? El export, ¿te acuerdas que te lo dejaban ahí en la puerta y a la de Dios? Ya, en el DDP, todo lo contratan y te lo dejan ahí para que tú simplemente salgas y lo recojas. Aquí te dejo un resumen que te va a servir mucho de lo que son los Incoterms, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tienes los medios de transporte marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo. Estos Incoterms se pueden utilizar en cualquiera de estos medios. Estos 4 de acá solo se pueden utilizar en marítimo.
¿no? Y acá están las responsabilidades que cada uno tiene. Mira, por ejemplo, en export solo hay una responsabilidad para el vendedor. Las demás son para el comprador. En FCA solo hay dos para el vendedor. Una comparte con el comprador y así. Y tú te vas dando cuenta, la B de vendedor va bajando cada vez. Va bajando cada vez y va aumentando. Pero en el FCA, en el FAS y en el FOB, miren el FOB, mitad, 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 ¿no? Que es lo que al final conviene, ¿no? Conviene que sea mitad, mitad para el comprador y para el vendedor. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos al break y viniendo vamos a hacer un trabajo, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer sobre análisis de la realidad peruana. Acuérdense, son dos cursos en uno, tenemos que ver los dos, ¿ya? Son las 8:15, nos vemos aquí. Gracias. 8:15 en punto comienzo, ¿eh? Gracias.
Bien, vamos a continuar. Ya como les comentaba al principio, les voy a pedir por favor que estén desde las 7:10, ya que empieza la clase. Es importante que estén desde temprano, ¿ya? Este curso son 2 en 1. Es el análisis de la realidad peruana y es la documentación del comercio exterior. Ya, así se quería ordenar, ¿por qué? Porque ambos no es mucho lo que hay que ver, por eso que se junta. Y yo lo que voy a hacer es hacer documentación, les voy a hacer un taller de llenado de DAN, para enseñarles también cómo se llena la DAN, y vamos a ir viendo a través de trabajos el tema del análisis de la realidad peruana. Y hoy vamos a hacer el primero. Hoy vamos a hablar de la corrupción. Ya es un tema importante. ¿Qué es lo que van a hacer? En el campus tienen un Word sobre es una lectura sobre la corrupción. Son 2 hojas. Hay que leer las 2 hojas y hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Hacer un pequeño resumen. Ahí hay unos ejemplos de cómo se ha combatido la corrupción en algunos países, ¿no? Y de qué es la corrupción, ¿ya? Porque a veces la corrupción se limita al tema político, que ya sabemos que hay corrupción, por supuesto, pero también va más allá. También hay corrupción en muchos temas. Y en nuestro trabajo, aduanas, la corrupción ronda, da vueltas y seduce a muchas personas que caen en las garras de la corrupción y terminan haciéndose un daño ellas mismas porque terminan pues sin trabajo, en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso que es importante ver esto. Y esto es como parte del análisis de la realidad peruana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejamos la lectura y hacemos un resumen. Esto sí se entrega hoy día. Las tareas de análisis de la realidad peruana se entregan en el día. Acá sí no perdono, ya, porque es otra evaluación. Acá yo sí no perdono. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? El resumen lo tienen que entregar máximo a las 9. Máximo. Más de las 9 yo pongo 0. Más de las 9 yo pongo 0. Ojo, ojo, hay guerra avisada, no mata gente. 5 para las 9, regresamos para llamar la lista. Ya, yo igual estoy aquí, cualquier cosa me comunican, me avisan, cualquier duda que tengan o problema que tengan. ¿Qué hay que hacer? Lectura, corrupción, está en tu campus, lectura de la corrupción. Leemos la lectura, un pequeño resumen, ya sabes cómo trabajo yo, puede ser en Word, puede ser por foto, y lo subes a tu campus. Ya, esto como parte de análisis de la realidad peruana, que es el segundo curso que estamos llevando aquí. ¿Ok? Entonces, tienen hasta las 9, pero 8:55 regresamos para llamar la lista. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me consulten, yo estoy aquí, la pueden escribir en el chat. Muchas gracias.
Muy bien. Veo con gusto que, bueno, solo falta una persona subir, pero no la veo conectada. Eso quiere decir que quizás no va a estar. Ya, bueno, vamos a pasar la lista para ya terminar la clase de hoy. Atentos, por favor. José Ricardo Álvarez. Buenas noches, José. Nicole Colona. Oscar Cutipa. Daniel Espinosa. Buenas noches. Isaías González. Noelia Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Noelia. Ian Javier Valdivia. Bexi Velarde. Bexi Velarde. Sony Ventura. Muy bien. Entonces, con eso ya nos estaríamos viendo mañana para continuar con las clases de este módulo. Hasta mañana, buenas noches.